Bueno, gusto saludarlos, chicos. Vamos a comenzar con el taller. Habíamos hablado un poco recién de esto, ¿cierto? Pero vamos a volver a hablar para que pueda quedar registrado. Esto que están viendo en pantalla corresponde a una semaforización de los temas que estamos en la UFRO trabajando para que ustedes puedan saber la carga de preguntas que ha habido en los últimos años. Esto corresponde a tomar las diferentes reconstrucciones que ha habido dentro de lo que son los EUNACOM que se han podido recuperar. Desde el 2015 hasta la fecha se han podido recuperar cerca de 10 exámenes, ¿verdad? Y esto, por supuesto, como les comentaba, de diversas formas, entre ellos también algunos comentarios y reconstrucciones que se han hecho entre estudiantes. Y lo que uno va viendo es que los temas más preguntados en cardiología, ya habiéndolos contados todos, son primero en valvulopatía. Ha sido preguntado 15 veces aproximadamente en las reconstrucciones hechas, en promedio digamos, de las 10 pruebas que fueron recuperadas. Hipertensión esencial 14 veces, embolía pulmonar TEP 13 veces, insuficiencia cardíaca 12 veces. Ya después lo siguiente vendría a ser síndromes coronarios agudos, 11 veces, ¿ya? Más adelante sigue un bloque donde empieza a bajar un poco más la frecuencia, hipertensión secundaria, taquiarritmias, cardiopatía congénita en el adulto, que lo que revisé es que sale como tema cardiopatía congénita del adulto, pues la verdad es que la única de ellas es un tema bien grande, ustedes comprenderán que es un tema bien, bien extenso. Lo único que se ha preguntado respecto a esto es comunicación interauricular. Nada más que eso, es la única, ¿ya? Así que con esto se permite reducir bastante el estudio, ¿ya? En amarillo tengo los temas que recomiendo estudiar solo si les queda más tiempo disponible, después de haber estudiado todos los temas en verde, ¿cierto? Que son angina crónica estable, en amarillo, endocarditis igual, esto entra por infecto y por cardio, pericarditis aguda, miocardiopatías, cuerpo pulmonar, y en rojo los temas que nunca han preguntado en las veces que yo he tenido la experiencia de ver. Ya, enfermedad reumática activa, síndrome metabólico per se, como tal, no ha entrado. Extrasistolía ventricular benigna, ya, embolía cardiogénica como tal, o shock, no han entrado. Ya, entonces lo que vamos a hacer en esta sesión es que vamos a ir viendo los temas más preguntados que han habido. ¿Ya? Cualquier duda, consulta, me pueden ir interrumpiendo. Bueno, hasta ahora alguna duda respecto a la modalidad a seguir. Lo otro que les quería comentar es que en cardiología debieran ser 10 preguntas por cada prueba. No es menor. No es menor. ¿Ya? Esto corresponde a un 5,5% de todas las preguntas. ¿Ya? Lo que vamos a ver ahora son las valvulopatías. No todas las valvulopatías son preguntadas por igual. ¿Ya? Las cuatro que entran son la estenosis aórtica, la insuficiencia aórtica, la estenosis mitral y la insuficiencia mitral. ¿Ya? Así que vamos a hablar solamente de estas cuatro. Respecto a la estenosis aórtica, la etiología nunca la han preguntado, pero sí aparece en los casos clínicos, ¿ya? Porque esta pregunta siempre la hacen de dos formas distintas. Puede ser degenerativa, generalmente en pacientes de más de 60 años de edad, o congénita, suelen ser personas jóvenes de 20 o 30 años de edad, que tienen clínica sugerente A y que suelen tener alguna patología más del tipo congénita, por supuesto, pero que sí puede ser confundente el factor de la edad. ¿Ya? Así que tienen que saber ustedes que puede ser preguntado en pacientes de 30 años o en pacientes de 70 años perfectamente. ¿Ya? De enfermedad reumática es una causa, pero nunca la han preguntado al menos de esta forma, ¿ya? Como responder que sea una de las causas. De los síntomas tenemos una tríada. Como ustedes recordarán, que sea una tríada, que tenga una tríada no significa que siempre va a estar. Generalmente aparece solo uno o dos de estos elementos. La tríada es disnea, angina, síncope. Cuando aparece ya uno de estos síntomas, traduce que el paciente está en una fase más avanzada y que requiere cirugía. ¿Ya? Sin cirugía, cuando ya aparece disnea, por ejemplo, la sobrevida es de cerca de 2 años. Cuando aparece angina o síncope, la sobrevida puede llegar a ser perfectamente 3, 4 años. Va a ir dependiendo del síntoma que aparece. Está estudiado que los pacientes tienen diferentes sobrevidas, ¿ya? Respecto a los signos, esto sí aparece bastante y es probablemente lo que más les va a dirigir la pregunta, ¿ya? De los signos son que el soplo es eyectivo, que un soplo sistólico significa esto, ¿ya? Que va a ser en banda presidencial, en ápex, borde external izquierdo, en foco aórtico también les pueden describir, aórtico accesorio y radiado cuello. ¿Ya? Esto es de los elementos que más presentes van a estar en las preguntas. También aparece bastante el pulso parvus et tardus, que es un pulso que ustedes van a palpar y que tiene una amplitud bastante baja y que demora un poco más en llegar de lo habitual, ¿ya? Cuando ustedes ocultan versus tomar el pulso, ¿ya?
Para hacer diagnóstico corresponde a la clínica que dijimos anteriormente, más un ecocardiograma, y el electro muestra signos de hipertrofia ventricular izquierda. Respecto al manejo, esto nunca lo han preguntado, de las preguntas que he podido recopilar, nunca lo he visto, han preguntado sobre todo de diagnóstico, diagnóstico y diagnóstico. Lo único. ¿Ya? Y han preguntado respecto a cuál es la patología más probable y qué examen pedir, que sería el ecocardio. Respecto al manejo, asintomático solo seguimiento, y en sintomático, si hay insuficiencia cardíaca, sería médico, ya que vendría a ser generalmente el caso, y también esto ya sería indicación de cirugía, ya que es lo más importante para modificar la sobrevida del paciente. Aquí hay un ejemplo, como les comentaba, esto puede ser preguntado de dos formas distintas, ¿ya? Dos perfiles de pacientes lo que habitualmente preguntan. Primero, paciente de 20 años con antecedentes sobre su infancia, consulta por sensación de opresión precordial que aparece al caminar, con disnea leve que sea el reposo, ¿ya? Presión levemente hipertenso, ¿cierto? Un pulso débil, regular, de ascenso lento. Este es un pulso clásicamente parvus et tardus. El examen cardíaco, soplo sistólico eyectivo, parasternal y radioacuoso. ¿Ya? El electro, hipertrofia ventricular izquierda. Aquí lo más probable es una estenosis aórtica. El cuadro es bastante frecuente verlo de esta forma, pero sí el tipo de paciente puede ser un poco un factor confundente, así que para que sepan que se los pueden preguntar así. ¿Ya? Esta pregunta la vamos a ver rápido, ya solamente para que vean que hay otro tipo de pregunta. La pregunta anterior fue de julio del 2019, es más reciente, la anterior es un poquito más antigua. Julio del 2017 son preguntas reales. Ya, esto es un adulto mayor de 81 años de edad, ya que tiene un síncope, ya, tiene un síncope con recuperación completa, ya, presión que está elevada, soplo sistólico y activo irradiado al cuello, choque de punta en quinto espacio intercostal. Aquí lo más probable es estenosis aórtica, ya, soplo sistólico eyectivo, soplo sistólico eyectivo. Respecto a la insuficiencia aórtica, vamos a ver que esto igual es bastante preguntado, son casi todas preguntadas por igual. La que menos preguntan es la insuficiencia mitral, por si acaso. De la etiología vamos a ver que la enfermedad reumática, una degeneración, ya, perfectamente igual, es una patología degenerativa, también puede ser por endocarditis, ya, esto produce insuficiencia cardíaca izquierda, produce un soplo diastólico, tiene un soplo distinto, puede producir danza arterial de cuello, recuerden que este movimiento que se genera a nivel cervical por una presión de pulso que es muy distinta entre la sistólica y la diastólica. Van a ver clásicamente en las preguntas un diferencial de presión bastante elevado, que vamos a ver más adelante qué significa esto, y un pulso en martillo de agua. Ustedes van a tomar el pulso y el pulso les empuja un poco la mano, o sea, un pulso de bastante amplitud. Ya, diagnóstico mediante la clínica y ecocardiograma, la única forma en que han preguntado esto es por la clínica y les preguntan después del diagnóstico, ya, y el electro va a mostrar hipertrofia ventricular izquierda también. Ya el manejo es igual que en la estenosis aórtica, asintomático seguimiento y los sintomáticos, los médicos de insuficiencia cardíaca, y en caso de que ya sea el paciente sintomático, en el fondo es la cirugía lo que va a cambiar la sobrevida del paciente. Ya aquí algunas preguntas, paciente relativamente joven, 45 años de edad, pregunta real del 2015. Consulta por disnea de esfuerzo con ortopnea, ¿ya? El examen físico, frecuencia cardíaca en 80, presión de 160/60. Esto es lo que significa el diferencial aumentado. Van a ver que la sistólica está aumentada y la diastólica está disminuida, ¿ya? Además tiene un pulso amplio, regular y se oculta un soplo cardíaco diastólico. Tiene todos los elementos que dijimos, que son clásicamente los más descritos. Y además un desplazamiento choque de punta que es clásico ya de una hipertrofia ventricular izquierda. Aquí lo más probable, insuficiencia aórtica. Esta es la pregunta clásica que hacen se repite bastante. Respecto a la estenosis mitral, la etiología es clásicamente una enfermedad reumática. Los síntomas y signos son aparición, por supuesto, de insuficiencia cardíaca izquierda. Aquí, muy frecuentemente, cuando preguntan esto, lo hacen de la mano con FA. Esta es la valvulopatía más asociada de todas a la FA, ¿ya? Tiene riesgo de endocarditis, por supuesto. De los síntomas puede haber chapaleta mitrálica, que es una coloración más azulada, ya a nivel de las mejillas. También tiene un soplo diastólico, ya, por supuesto en el foco mitral, con un refuerzo presistólico, ya, y la presión diferencial es normal. O sea, si ustedes ven una presión, un soplo diastólico con una presión diferencial aumentada, piensen en insuficiencia aórtica, además de identificar el soplo. Y acá, si hablan de una presión que está conservada con un soplo diastólico, ahí tienen que pensar que es más una estenosis mitral. Es un buen elemento para diferenciar, ¿ya? De la clínica, ya lo dijimos recién, y el diagnóstico hay que apoyarlo con un ecocardio. Del electro vamos a ver que hay un crecimiento de la aurícula izquierda
generalmente no hay un crecimiento ventricular, al menos que haya otra condición asociada, como hipertensión, por ejemplo, ¿ya? O otra causa distinta a un crecimiento ventricular izquierdo. El manejo, seguimiento no asintomático y asintomático, médico de influencia cardíaca y cirugía en caso que ya tenga síntomas, hay que hacerla, y puede ser abierto por balonplastía, ¿ya? Una pregunta clásica, ¿ya? Esto fue agosto de 2021, paciente de 58 años con disnea de medianos, esfuerzo y astenia, ya el examen físico, frecuencia cardíaca en 70, presión conservada, ven que no hay una presión diferencial importante, está conservada, bastante conservada. Examen cardíaco con choque de punta en el quinto espacio intercostal. Esto molesta un poco porque no es lo habitual que tengan una hipertrofia ventricular izquierda, pero aquí la describen. ¿Ya? Y escultación con un soplo diastólico. ¿Ya? Aquí ya no hay mucho más que hacer. Soplo diastólico con presión bastante conservada, sin mucho diferencial, ya apunta claramente a una causa determinada. El examen pulmonar se constata murmullo pulmonar presente con crepitaciones basales escasas. El electro muestra FA, ¿ya? Aquí lo más probable es estenosis mitral. Tiene todos los elementos y además la aparición frecuente de FA, que es muy, pero muy preguntada en la estenosis mitral. La insuficiencia mitral es la menos preguntada de las cuatro, pero se le puse al final. La etiología es insuficiencia cardíaca izquierda. Esto puede ser secundario. Por ejemplo, un paciente con hipertensión. La hipertensión va produciendo que el paciente vaya dilatando su ventrículo izquierdo y llega a un punto en que el anillo mitral se empieza a dilatar en conjunto con las cavidades izquierdas en general. Y eso va a producir una insuficiencia mitral perfectamente. Ya también puede ser de causa de enfermedad reumática, endocarditis infecciosa. Y la clínica va a ser una insuficiencia cardíaca clásicamente izquierda, un soplo holosistólico en foco mitral irradiado axila. Lo han preguntado de esta forma igual. Frecuentemente puede haber un R3 y suelen también preguntarlo como una complicación de infarto, ¿ya? Esto es cuando hay necrosis de músculos papilares, ¿ya? O ruptura de cuerdas tendíneas, se puede producir una insuficiencia mitral aguda, ¿ya? El diagnóstico va a ser con clínica y un ecocardio. El electro va a mostrar hipertrofia ventricular izquierda. Y el manejo, aquí el manejo suele ser más médico. Aquí el manejo es casi siempre médico cuando es de causas más crónicas, ¿ya? Y solamente cuando es aguda suele requerir cirugía o cuando el paciente es refractario a manejo médico completo en causas más crónicas, ¿ya? Pero nunca has preguntado manejo de ninguna de las valvulopatías, no creo que sea la instancia en que empiecen a hacerlo ahora. Ya, este es un ejemplo clásico, paciente de 70 años de edad, hipertenso, con dolor torácico de 2 días de evolución, con malestar general, las últimas horas con disnea y síncope ortostático. Aparece un soplo holosistólico en el ápex. El diagnóstico más probable es una insuficiencia mitral por rotura del músculo papilar, ¿ya? Esta pregunta se ha repetido al menos 2 años, igual, casi calcado, cambian un poco los antecedentes, un poco la edad, pero esta es la forma en que suele preguntarse esta valvulopatía de forma aguda, al menos. La crónica no la han preguntado, al menos que yo tenga conocimiento de esto. ¿Alguna duda hasta acá de valvulopatías? La idea es que al final del taller podamos revisar el Word que hice como recopilación y que vayamos viendo todas las preguntas separadas por tema, ya de todo lo es una que hay para atrás. Ahora, hipertensión esencial es un tema que es con SC, me quedo mal registrado ahí, y que, bueno, es un aumento de la presión por sobre 140/90, ¿cierto? Hace un tiempo atrás estaba todo el tema de que pacientes un poco mayores se podía permitir hasta 150, hoy en día está volviendo a 140. Pero sí, las guías dicen que hay que individualizar. Pues si tienes un paciente de 90 años de edad, escasa sobrevida, no tiene mucho sentido ser tan estricto en los controles de presión, ¿cierto? Respecto al diagnóstico, ya lo que me han preguntado aquí más es en manejo, nunca han preguntado respecto al diagnóstico. Lo que sí han preguntado de esto es diferenciar la esencial de la secundaria. Eso sí lo han preguntado, ¿ya? De la clínica, lo más frecuente es que esto sea asintomático, ¿cierto? De que sea, vamos a revisar acá, de que sea asintomático, también puede haber cefalea, puede haber daño a órganos blancos que en el tiempo empieza a aparecer progresivamente pérdida de la agudeza visual, deterioro de la función renal, insuficiencia cardíaca, pueden haber más chance de haber ACV, ateromatosis sistémica y coronaria con consecuente angina estable o síndromes coronarios agudos. Las guías actuales de nuestro país, que son generalmente con que se responden las preguntas de UNACOM, recomiendan ya un holter de presión para hacer el diagnóstico.
¿ya? Y si no hay, hablan de que se puede hacer el perfil de presión. Si es que se va a usar el perfil, recomiendan usar tres mediciones en diferentes días, por una separación máxima de 15 días entre sí, en ambos brazos sin haber fumado, tomado café ni hacer actividad física 15 minutos antes. ¿Ya? Respecto al tratamiento, esto del 2018 en adelante, cuando ustedes vean la recopilación de las preguntas de hipertensión, van a ver que hay algunas preguntas que se salen un poco de esto, que son las que son previas a este año. ¿Ya? Lo que actualmente rige es que las medidas generales y farmacológicas deben ser implantadas desde el principio, ¿ya? Ambas en conjunto. Las medidas generales van a ser actividad física, nunca han preguntado respecto a esto al menos, disminuir el consumo de sodio, suspensión de alcohol, tabaco, ¿ya? De los fármacos en medidas generales. En términos generales debemos mencionar que deben ir en conjunto, fármacos y medidas generales, y que deben iniciar siempre con fármacos combinados en los cuales tú elijas necesariamente el fármaco de primera línea y además le sumes un fármaco de segunda línea, ¿ya? Pero es un tratamiento combinado, no partes en monoterapia, ¿ya? Partes con más de un medicamento, ¿ya? Muchas veces aparecen preguntas de todas formas donde sale un solo medicamento escrito, cuando esto pasa tienen que elegir el que sea recomendado para la edad del paciente, ¿ya? Ante esto, la guía que les comentaba yo, recomienda que de 15 a 55 años la primera línea va a ser los IECA o los arados, lo que han preguntado harto respecto a qué partir, ya que vendría a ser IECA o arados, como les comentaba, y también han preguntado muchísimas veces como causa de tos crónica, ya los IECA. Y como segunda línea ya pueden emplearse bloqueadores de calcio, beta bloqueadores o tiazídicos. En más de 55 años, la primera línea van a ser bloqueadores de calcio, ¿ya? O tiazídicos. Y aquí han preguntado igual muchísimas veces respecto al edema extremidad inferior, sobre todo con amlodipino. Y lo otro que han preguntado harto es que pacientes diabéticos más hipertensión, que tengan ambas comorbilidades, deben usar necesariamente un IECA o un ARA2, ya sobre todo pacientes con proteinuria, ya porque así disminuyes el riesgo o el empeoramiento de una proteinuria ya existente. Esto lo han preguntado con los temas de hipertensión, de diabetes, ya entra por un poco por endocrino, por cardio, por nefro, así que ha sido bastante preguntado. Respecto al seguimiento, esto nunca lo han preguntado, lo que más han preguntado lejos ha sido un tratamiento casi exclusivamente. En seguimiento, estos programas de crónicos, hay que pedir electro anual, orina completa, crea, bun, urea, hemograma de fluidos plasmáticos. ¿Ya? Aquí dejo el link por si desean revisar el resumen de las recomendaciones de la guía que rige nuestro país. Ya aquí hay algunos ejemplos. Esto es diciembre de 2019. Paciente de 69 años de edad con antecedentes de diabetes y hipertensión, que está actualmente recibiendo aspirina, losartán, amlodipino, tiazida, metformina. Consulta por hinchazón y molestia en la extremidad inferior. El examen físico, edema extremidad inferior, lo más apropiado es suspender amlodipino. Esta pregunta ha aparecido 3, 4 veces perfectamente. Aquí hay otra pregunta, paciente de 62 años, eh, hipertenso, diabético, con metformina 850 cada 8 horas, tiazídicos, atenolol, que va a control, ya presión arterial de 146,100. El examen físico segmentario sin mayor información, tiene creatinina, tiene un clearance de crea 48, proteinuria de 500. Aquí lo más adecuado es agregar, como les comentaba, un IECA o un ARA2. Esta pregunta perfectamente puede ser por nefro, por cardio o por endocrino. Hipertensión es muy preguntado, ¿ya? Así que en cualquiera de estas áreas se les pueden preguntar. Ya, lo siguiente preguntado en frecuencia va a ser TEP. Vamos a hablar rápidamente de TEP, un tema que ya es más conocido por ustedes. Doc, ¿Ya? perdón, Sí, es que se me salí porque se me fue la señal y todo. Me imagino que ya. lo que dijo anteriormente es como lo que está en las guías que son antiguas y que no están actualizadas. No, claro, como les comentaba, de hecho les dejé Ya, el link porque las recomendaciones son PERI 2018, ¿ya? ya, ok. Entonces, claro, hay un tema ahí que yo al principio, cuando partimos con los talleres, les comentaba, que es que muchas veces en una com no se pregunta lo de las últimas guías, ¿ya? Entonces eso sí es un tema porque nunca tampoco dicen ellos de dónde responder las preguntas. Entonces uno tiene que empezar a ver con qué guía se pueden responder más adecuadamente las preguntas que se hacen. ¿Ya? Pero claro, hay por supuesto un desfase entre las guías últimas que uno puede ir accediendo y las preguntas de uno con perfectamente. Por eso preferí ponerles igual el vínculo abajo. Gracias, Doc. Respecto a la embolía pulmonar, bueno, esto corresponde a la obstrucción súbita de una arteria pulmonar
Y la primera causa es el TEP, ¿cierto? La embolía pulmonar puede ser TEP, puede ser embolía grasa, muchos tipos, pero siempre lo han preguntado como, el tema sale como embolía pulmonar, pero en verdad es tromboembolismo pulmonar lo que siempre han preguntado, ¿ya? Los factores de riesgo lo han preguntado muchísimo, salen mucho en los casos clínicos, pueden ser un factor que a veces pudiera ser confundente, pero la verdad es que uno debe ayudarse de ello. Me han preguntado mucho por pacientes hospitalizados, por pacientes con síndromes nefróticos u otros estados protrombóticos, ¿ya? Y también por pacientes poco operados, es lo que más ha entrado, ¿ya? Respecto a clasificación de gravedad, esto nunca lo han preguntado, ¿ya? El test puede ser de riesgo leve, moderado bajo, moderado alto, primero sin shock, hay otros criterios que los definen que nunca lo han preguntado, así que no lo vamos a ver mucho. Y el test de alto riesgo es cuando hay shock o hipertensión, cualquiera de los dos, por supuesto. Y ya en diagnóstico, esto igual es un elemento bien conocido por ustedes, y en el fondo va a ser muy frecuente que haya taquicardia, taquipnea, disnea, con inicio súbito, por supuesto, precordalgia súbita, dolor pleural, síncope, hemoptisis, se ve bastante menos. Uno puede calcular el score de Bell's, en la práctica no suele ser necesario para términos de las preguntas de UNACOM. De los electros es un elemento que sí es muy frecuente que lo refieran en las preguntas, es normal hasta en un 40%. Generalmente las preguntas de cómo está alterado, al menos con taquicardia sinusal, que es además lo más frecuente. Pueden aparecer además anomalías inespecíficas del ST, puede haber un patrón S1, Q3, T3, y desviación del eje a derecha muy, muy frecuentemente. Esto se puede ver con bloqueo rama derecha en varios casos. También pueden eventualmente hablarnos del dímero D, ya que recuerden que si está negativo, en un caso de baja sospecha lo descarta, pues si está positivo, en un caso, ahí ya nos obliga, ¿cierto?, a avanzar a un angiotac. ¿Ya? Si hay un caso de alta probabilidad, ni pedirlo, no nos va a ayudar de nada. Las troponinas se pueden pedir, o sea, hay que pedirlas, si están elevadas traduce un poco más mal pronóstico, y la gasometría suele estar con una hipoxemia y un CO2 que va a estar generalmente bajo. Si está normal, eso ya es grave porque traduce aumento del espacio muerto. La verdad es que nunca han preguntado ninguna de las tres por pedirla. Lo han mencionado en algunos casos clínicos, pero nunca lo han preguntado per se. De las imágenes, hay numerosas imágenes que existen para esto. La más importante y la que han preguntado, la que casi siempre preguntan, que es la forma principal en que se pregunta esto, es una angiotaque. Siempre les van a poner un caso que es bien sugerente de, y finalmente la respuesta va a ser, si preguntan por qué imagen pedir, pedir angiotac pulmonar, ¿ya? No han preguntado por angiografía. Si llegan a preguntar de eso, debiera ser cuando hay una sospecha elevada de un TEP con angiotac que está normal o negativo para TEP, ahí uno recién debiera avanzar a angiografía. Si no es así, no debiera ser. Respecto a las medidas de prevención, puede ser compresión neumática intermitente, medidas elásticas y movilizar al paciente, por supuesto. Ya esto con todo, esto por supuesto son las medidas no farmacológicas y además las medidas farmacológicas que pueden ser usar algún tipo de heparina en el paciente. Y el tratamiento, hay que diferenciar cuando es sin shock a cuando es con shock. Cuando es sin shock hay que dejar anticoagulación y oxígeno. La heparina puede ser no fraccionada, también puede ser fraccionada perfectamente. Hay algunas guías que dicen que andan un poco mejor los pacientes con heparina no fraccionada. ¿Ya? Y después si el angiotacta negativo, tú suspendes nomás la anticoagulación. Si hay contraindicación de anticoagulación por X motivo, tú puedes pedir una trombectomía, en el fondo mecánica, que ya es más complejo, requiere esto ser realizado por un radiólogo intervencionista. Y si hay contraindicación de anticoagulación en un paciente que tiene una TBP, que es un factor de riesgo importante, uno ya debiera dejar un filtro de vena cava, ¿ya? Y sacarlo apenas se puede porque también es un factor protrombótico. Cuando hay un shock, el paciente va a requerir la anticoagulación y además trombolisis, ya a donde el medicamento de elección va a ser alteplase. Además, el paciente va a estar choqueado, va a requerir, por supuesto, drogas vasoactivas y siempre hay que evaluar la presencia de contraindicaciones. Son las mismas que el infarto o el miocardio con superar el nivel de CT. Esta es como la pregunta clásica que aparece, es muy, muy frecuente, aparece prácticamente todos los años, porque esto entra por bronco y por cardio, así que son dos temas bien preguntados, dos repartos bien preguntados dónde entra esto. Y paciente, dice acá, de 70 años de edad, hospitalizado por fractura de cadera, manejado con cirugía prótesis parcial. ¿Quién podía pérdida de conciencia, luego ponerse de pie?
recuperación completa algunos minutos después, luego tiene algunas lipotimias, algunos episodios similares, frecuencia cardíaca en 120, presión de 100,50, extremidades inferiores frías con cianosis distal, ritmo cardíaco regular sin soplos, murmullo pulmonar presente. ¿Ya? Aquí lo más adecuado para confirmar es una angiotac de tórax. ¿Ya? Un paciente que tiene hartos elementos, tiene una edad un poquito más avanzada, sin ser un factor per se, pero puede ayudar, tiene una fractura de cadera, fue operado y posteriormente el paciente comienza con lipotimia, que es uno de los síntomas que puede haber en contexto que además el paciente está con taquicardia y una presión que está un poco más baja de lo que uno esperaría para la edad del paciente. ¿Ya? Así que nos orienta a un tema. ¿Preguntas hasta ahora? Vamos a hablar respecto No, a, todo muy claro. ya, vamos a hablar respecto a los síndromes coronarios agudos, ya al nivel que les van a preguntar acá en una com, ¿cierto? Bueno, recordar que hay dos tipos principales que van a estar el sin elevación del ST, que puede ser infarto sin sobredesnivel o angina inestable, y el con elevación del ST, ¿ya? Recuerden que la angina inestable ya no va a alcanzar a haber necrosis, en el infarto sin supradesnivel sí va a alcanzar a haber necrosis que no es transmural, y el con supradesnivel necrosis que es transmural. ¿Cierto? El síndrome coronario agudo sin elevación de ST va a traducir finalmente que muy frecuentemente van a haber factores de riesgo cardiovascular importantes. El cuadro clínico puede ser un cuadro anginoso, que va a ser lo más frecuente, o puede ser una angina de primera aparición, o la desestabilización de una angina que ya estaba estable antes. O sea, un paciente que caminaba, por ejemplo, 5 cuadras y le dolía siempre las 5 cuadras, ahora le duele cuando caminas 2 cuadras. Eso perfectamente hay que pensarlo como un síndrome coronario agudo. Ya no sabes la evolución que va a tener el paciente. El cuadro clínico en verdad lo conocen, vamos a hablarlo levemente, vamos a hablarlo rápidamente, que es un dolor retroesternal precordial izquierdo de más de 20 minutos, opresivo que no se ve con reposo, irradiado frecuentemente a brazo izquierdo o cuello mandíbula, que puede estar asociado a diaforesis, palpitaciones, náuseas. La irradiación atípica se ve en algunos pacientes, sobre todo en mujeres, adulto mayor, pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes mellitus tipo 1, ¿ya? La irradiación atípica puede ser a muñecas, epigastrio o el carácter del dolor que sea urente. Respecto al diagnóstico, la clínica, ¿verdad? Que ya la conversamos, ¿cierto? Y recordar que puede, puede, em, puede perfectamente haber un infranivel de CT, ya de 0,5 milímetros al menos 2 derivadas. El electro puede ser normal, recuerden que estamos hablando tanto de angina inestable como infarto sin supra. Las enzimas cardíacas hay que pedirlas de inmediato y se pueden ir repitiendo en diferentes lapsos de hora. Y en el fondo, si están o no elevadas las enzimas, puede ser finalmente lo que traduzca si es que esto fue una angina inestable o un infarto sin suprasnivel. Va a depender un poco de las enzimas. Aquí hay algunos ejemplos. Esto puede localizar. Aquí estamos viendo un infradesnivel de par inferior de 2 de 3 AF. Respecto al manejo, esto inicialmente comenzar por llevar una sala de reanimación, no trombolizar, monitorizar, ¿cierto? Oxígeno, dos vías venosas, aspirina, clopidogrel, atorvastatina, beta bloqueador, inhibidores del eje RA, cuando estén estables los pacientes. Fármaco antiaginoso, nitroglicerina EB, anticoagulación, ya enoxaparina es lo que más se pregunta siempre con anticoagulación, nunca han preguntado algo fuera de eso, o preguntan por anticoagulación fraccionada o no fraccionada. Bien, ¿ya? Y los tiempos de cuándo hacer angioplastía, en general no suelen preguntar mucho, de hecho creo que no han preguntado de coronario en pacientes sin supradesnivel de CT, ¿ya? Eso lo reserva más bien para las preguntas con supradesnivel de CT. Así que esto lo vamos a ver rapidito. Pueden haber pacientes que requieran a muy corto plazo, en menos de 2 horas, cuando están con más inestabilidad hemodinámica, ritmo, insuficiencia cardíaca o dolor refractario. Alto riesgo, paciente con elevación de troponina, cualquiera sea, o sea, todo infarto. Después, riesgo moderado según score de Gray, 72 horas la coronario, y bajo riesgo, pacientes con un Gray bajo 108 y que tengan enzimas conservadas, pueden ir a coronario diferida o bien no hacerse si es que el test de esfuerzo y la ecocardio son normales. Score de Gray, no lo han preguntado. Ya, aquí un ejemplo clásico, paciente de 55 años de edad, sin antecedente de importancia, consulta por dolor torácico opresivo, intenso, irradiado de cuello, el examen físico, frecuencia cardíaca 84, presión de 130-85, un ritmo cardíaco regular 2 tiempos, sin soplo, pulmonar normal. Ya ahí tiene un infradesnivel de 70 derivaciones de 1 ABL B5 E6. Aquí lo más adecuado es, las opciones son trombolisis, angioplastía urgente, cirugía de respiración urgente, aspirina y mandar para la casa. Aquí vendría a ser tratamiento médico a síndrome coronario.
Y ahora con ST, por supuesto que hay algunas similitudes, no son todas, aquí vendría a haber una evolución total de la coronaria, y el cuadro es bastante similar, pero suele ser de mayor duración, estar acompañado de más síntomas neurovegetativos, puede estar acompañado de sensación de angustia y muerte inminente, un IVA que va a ser mucho más alto, y la mortalidad es más elevada a corto plazo. Esto es, también la clínica va a ser característica de lo que vimos recién, los electros va a haber superado el nivel del ST, nunca, nunca ha sido tan importante en este tipo de preguntas, nunca han preguntado tan finamente el tema de cuántos milímetros de supradesnivel les van a pedir según rango de edad. Así que solamente para hacer ayuda de memoria, esto va a depender V2, V3 y la edad del paciente, ¿cierto? ¿Cuántos milímetros se le pide? Por ejemplo, en varones menos de 40 años, tú debes pedirle en V2 y V3 más de 2,5 milímetros, considerando si el paciente es deportista. Si no es deportista, puedes pedirle menos, pero hay pacientes que es un poquito más complejo será el diagnóstico. En varones de más de 40 años, ya con 2 milímetros puede hacer con facilidad el diagnóstico. En mujeres, 1,5 milímetros en V2 y V3, 1 milímetro en las otras derivadas para todo o un nuevo bloqueo rama izquierda, que suele ser además un elemento que han preguntado con cierta frecuencia y que se suelen beneficiar, ¿verdad? Lo que dice la evidencia, particularmente harto de trombolisis o de coronario. Las enzimas cardíacas, por supuesto, se elevan, pero no hay que esperar el resultado para hacer el diagnóstico. Esto más que nada un resumen para que vean las diferentes paredes. Eso ha aparecido muy frecuentemente en las preguntas, pero nunca ha incidido en la respuesta. Hay casos especiales que no los han preguntado respecto a que el infarto de pared inferior tienen que pedir electro de derivas derechas para descartar o confirmar que se esté comprometiendo el ventrículo derecho. También pueden haber casos donde hay infradesnivel importante en B1, B2 y B3, donde finalmente es un infarto pared posterior y hay que tomar derivas posteriores, o un infarto de tronco tampoco los preguntan. ¿Ya? Esto es un clásico, un clásico ejemplo que les va a aparecer de, del infarto que probablemente es el más preguntado, que es el de pared inferior. Respecto al diagnóstico diferencial, esto no lo han preguntado en otras oportunidades, solamente una vez han preguntado un caso de un supradesnivel de CT en un paciente que terminó siendo un Wolff Parkinson White, ya que no era un supradesnivel de CT por infarto. Fue la única vez que han preguntado esto. Esto no les va a entrar, aparece descrito en la evolución de los pacientes, en el caso clínico, pero no se los van a preguntar. Ya respecto al manejo, bueno, oral, aspirina, clopidogrel, atorvastatina, cuando ya están estables, beta bloqueadores, inhibidores del eje RAA. Medidas analgésicas, puede ser empleado morfina, fentanil, morfina ojalá no en la práctica, preferible fentanil. Ya se requiere anticoagulación y según el tiempo que ustedes puedan derivar, recuerden que nuestra guía que es a la de 90 minutos, ahí ustedes, si es que no está disponible un centro que pueda hacer coronario, en ese tiempo ustedes deberían hacer trombolisis y si está disponible un centro que pueda hacer una coronario en ese plazo, ustedes deberían derivar. ¿Ya? No les van a preguntar el fármaco, les van a preguntar más bien qué hacer si trombolizan o no. Es lo que han preguntado. Recordar que hay que preguntar las contraindicaciones, que son bastantes, van a estar en el Power para que las vean. Ya, generalmente las que más se repiten de todo esto van a ser, no que la hayan preguntado, sino que lo que más tiene que ver con las contraindicaciones absolutas son cualquier tipo de daño o lesión que haya habido alguna vez, hemorrágica sobre todo, de alguna lesión cerebral, que puede ser una malformación, que haya o algún ACV previo hemorrágico, ya algún tumor, cualquiera de esos elementos no pueden trombolizar, ya porque es la RAM más temida al fármaco. Recordar que la disminución del dolor en un 50% y del ST son los dos principales criterios de reperfusión, ambos en un 50%. Y la coronario, ¿verdad? Es, como les comentaba, ustedes deben pedirla cuando pueden conseguirla en menos de 90 minutos. Y esto sí lo han preguntado con cierta frecuencia y les describen en qué situación están ustedes, a cuántos minutos se encuentran. Eso sí lo pueden preguntar. El manejo posterior no lo han preguntado, que es más bien del seguimiento. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, pacientes de 64 años de edad con antecedente de hipertensión, consulta por dolor torácico, intenso, carácter opresivo, irradiado al cuello, asociado a angustia y disnea, ¿ya? Se pide un electro que muestra un bloqueo completo rama izquierda que no está presente en derivadas previas, en electros previos.
La conducta más adecuada es reperfundir el paciente de forma inmediata. Aquí no les preguntan, por ejemplo, de qué forma lo van a hacer, pero sí les preguntan por terapia de reperfusión, que básicamente cualquiera de las opciones sea esta trombolisis o una coronaria con angioplastia. Aquí hay otra pregunta: paciente de 60 años, diabético hipertenso, tratamiento con dieta, consulta por dolor torácico intenso con sudoración, malestar general. El examen físico está sudoroso, inquieto, ya signos vitales conservados, y nuevamente un electro con bloqueo rama izquierda. ¿Ya? Aquí les preguntan por qué medicamentos se deben dejar de manera inmediata, ¿ya? Y correspondería aspirina y clopidogrel, ¿ya? Sin desmerecer que más adelante se hagan otros procedimientos. ¿Ya? Esto es similar, pero aquí les preguntan respecto a qué hacer con este paciente. Un cuadro clínico similar al que vimos antes, ¿cierto? Y un electro que les muestra, en este caso, recuerden que aquí muchas preguntas van a ir con electro, y les muestran un nivel de CT en D2, D3, ¿ya? Probablemente igual en AF, pero no se puede recuperar el electro. Y aquí lo más importante vendría a ser reperfusión inmediata. Aquí otras preguntas para que vean. Vamos a avanzar aquí un poco. Ya, aquí hay otras patologías que son menos frecuentes, así que no las vamos a ver mucho. Aquí vendría a estar lo siguiente que tenemos por frecuencia. Me interesa harto ir viendo en frecuencia, de lo más preguntado a lo menos preguntado. ¿Ya? Antes que eso, ¿alguna pregunta de ustedes hasta acá? Vamos bien con los tiempos. Este taller es medio extenso. Entonces vamos a avanzar. Lo siguiente que preguntan más en orden de frecuencia, que es lo que estamos haciendo ahora, es respecto a la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Esto se define como la incapacidad del corazón de bombear la sangre que el organismo requiere, o lo hace a expensas de presiones ventriculares elevadas. ¿Ya? Y la clasificación clásica que ustedes ya conocen, o sea, las dos que les podrían eventualmente preguntar, no han hablado bueno, han hablado de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal, ¿verdad? Que va a ser sobre un 50%. Las causas principales van a ser cardiopatía coronaria y hipertensión en nuestro país, ya aquí en la fase concéntrica, por supuesto, la hipertensión. Y también la insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida. Nunca han hablado de la levemente reducida, al menos en preguntas, tampoco lo han sugerido. Siempre preguntan pacientes con o fracción de eyección conservada, y te lo describen, o con fracción de eyección de, no sé, 30 y algo por ciento. Nunca te van a poner un paciente, o pueden haber pacientes con 40 y algo por ciento, pero suelen ser preguntas que no van a ser tan complicadas por ese ámbito porcentual. ¿Ya? Y aquí esto ya es con fracción de eyección menos de 40%, y las causas principales van a ser la hipertensión, ya es su fase dilatada. Recordar que la clínica puede ser de insuficiencia cardíaca izquierda o derecha. La izquierda va a ser con disnea ortopnea, disnea paroxística nocturna, EPA, ¿ya? Y además en casos más graves de shock, que no lo han preguntado, pero eventualmente pueden preguntarlo, es parte de los temarios, ya poder con permiso del sistema nervioso central, caquexia, ya diaforesis, frialdad periférica o leuria. Crepitaciones basales también pueden existir por congestión. Ya la derecha va a ser con hepatomegalia, edema de paredes viscerales, edema periférico, ya reflujo patoyugular y otros síntomas. ¿Ya? Y la global es la que abarca izquierda-derecha. De los exámenes complementarios, aquí lo que más han preguntado es respecto a cómo hacer diagnóstico, ya respecto al ecocardio. De lo que me han preguntado, la verdad es que no es una pregunta nueva, viene de hartos años apareciendo, ¿ya? Y les hablan generalmente de un caso clásico y preguntan cuál es el principal examen diagnóstico, y ahí la respuesta vendría a ser de elección ecocardiograma. Lo que más preguntan respecto a esto, lejos, viene a ser tratamiento. Ya esto es con diferencia lo más preguntado. Ya voy a poner en rojo algunas cosas que han ido preguntando y han ido ganando terreno con los años. Ya primero, bueno, las medidas generales y control de factor de riesgo nunca lo han preguntado. Siempre debieran recordarlo ustedes, ¿cierto? Para su examen y todo, pues lamentablemente una no le da mucha prioridad a los factores de riesgo, ¿ya? Así que eso no lo han preguntado. Preguntan muy seguido, con algún caso clínico, te describen un paciente con su fracción de eyección, te describen los síntomas, ¿ya? Y te describen con qué fármacos está, y te preguntan qué fármaco hay que poner o sacarle al paciente. Esa es la pregunta clásica que hacen de esto, es muy frecuente encontrar.
Entonces vamos a ver los medicamentos que aumentan la sobrevida del paciente, que son los que perentoriamente deben estar. Bueno, estos deben ser un IECA, un ARA2 o un INRA, donde estos son es el pilar principal. Dentro de todos los medicamentos principales que uno puede dejar, los primeramente estudiados, ¿cierto? Y que más por sí solos fueron capaces de modificar la sobrevida en los estudios iniciales, fueron estos medicamentos y por supuesto el INRA que se fue sumando al final. ¿Ya? De esto al menos no lo han preguntado. Cuando lo han preguntado solo por IECA ARA2, ¿ya? Las contraindicaciones, ¿cierto? Hipercalemia o clearance menos de 30 en nuestro país, porque otros países sí siguen empleando a clearance más bajo. El tema es que ellos pueden hacer control más seguido. En nuestro país sigue siendo 30 un corte bien irrestricto. Ya los INRA pueden ser primera opción, pero también hay dos formas de usarlo. Pueden ser primera opción o pueden ser dejarlos cuando IECA o ARA2 no fueron capaces de conseguir control de los síntomas en conjunto con todos los otros medicamentos y ahí te puedes cambiar, ¿ya? Pero no lo han preguntado de esa forma al menos. Lo que más han preguntado es enalapril, enalapril, enalapril. De los beta-bloqueadores sí han preguntado, ¿ya? Esto también hay que indicarlo, mejorar la sobrevida por efecto de clase, hay que alcanzar, por supuesto, las máximas dosis tolerables, todo el tema. Nunca lo han preguntado tan finamente, pero sí han preguntado que hay que añadirlo cuando no está. La espironolactona, de igual forma, han preguntado añadirla cuando no está presente, te describen un paciente que puede usarla, ¿ya? Que se le puede indicar, con que no tiene hipercalemia, por ejemplo, y ahí uno le correspondería indicarle. ¿Ya? Inhibidores SGLT2 también ha ido ganando terreno, esta entra más que nada en la parte de lo que tiene que ver con también con diabetes, lo han preguntado desde los dos puntos de vista, paciente diabético donde se rescata antecedente de insuficiencia cardíaca, o también paciente con insuficiencia cardíaca que te describen que es diabético, hipertenso y todo, el paciente tú debieras indicarle con mayor razón, ¿cierto? Que no sea diabético, tanto dapaglifosina o empaglifosina, ¿ya? Hidralazina y sorbet no lo han preguntado como tal, pero ustedes deben saber que debe ser indicado cuando está contraindicado IECA o ARA2, ¿ya? Bueno, está sobre todo estudiado en población de raza negra, pero también se han extrapolado sus resultados a otras poblaciones, ¿ya? De todas formas se puede hacer la indicación. Y Abradina no la han preguntado, es cuando tienes persistentemente frecuencia cardíaca sobre 70, pese a un uso de beta bloqueadores, ahí tienes que cambiarte a iodine, o más bien hacer una suma de fármacos. ¿Ya? De los fármacos que no mejoran la sobrevida, pero sí reducen los síntomas, clásicamente los diuréticos y la digoxina. ¿Ya? Has preguntado la digoxina en pacientes con insuficiencia cardíaca con AC por FA, ya que es como la indicación clásica de esto además. De los medicamentos que no hay que indicar, esto también lo he preguntado con cierta frecuencia, pacientes no deben usar AINES, corticoides y calcio antagonista, lo que más han preguntado. Han preguntado al menos dos o tres veces, vamos a revisar el tiro. Pacientes que usan nifedipino, por ejemplo, y te describen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección de 25%, paciente mal, disneico, dicen cuál es la opción más adecuada, suspender nifedipino. ¿Ya? Esto nunca se ha preguntado, así que no lo vamos a ver. Lo que tiene que ver con resincronización, desfibrilación, trasplante cardíaco, no se ha preguntado. Nunca. ¿Ya? Respecto a cuando hay influencia cardíaca, ahora llamada con fracción de eyección normal, ¿cierto? No ha entrado como tal. Lo que sí ha entrado, si no me equivoco, es como miocardiopatía hipertrófica. Ahí sí ha entrado. ¿Ya? Y que se suele haber más bien un uso de betabloqueadores y ECA2, pero sobre todo calcio antagonistas no dihidropiridínicos, ya verapamilo y diltiazem. Pero muy, muy poco preguntado, anecdótico. Ya, esto es alguna de las preguntas que yo les comentaba. Paciente, esto de agosto de 2021, paciente de 70 años, hipertenso, diabético, insuficiencia cardíaca, que está tomando los sartán, metformina, aspirina, nifedipino y tiacídico. Consulta por disnea de esfuerzo mayor a la que tenía antes, que aparece el caminero una cuadra. Tiene edema de extremidad inferior, se palpa el choque de punta en línea axilar media, ritmo cardíaco regular, sin soplos con crépitos bilaterales, ocultación. La ecocardio muestra fracción de eyección 23%. ¿Qué fármaco deben suspender? Nifedipino. ¿Ya? Nada te descarta que no sea alguno de los otros además, pero no nos hablan de la CREA del paciente, del potasio, así que lo que sabemos que hay que suspender de momento, nifedipino. Vamos a sumar, esto un poco menos preguntado, pero va muy de la mano con lo anterior, ya la miocardiopatía hipertrófica, un par de palabras de esto, que es un tipo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, que corresponde a un aumento de grosor del ventrículo izquierdo y el septum, es una patología primaria, esto no es secundaria hipertensión u otra entidad,
se presenta como síncope en pacientes jóvenes. Lo han preguntado una vez, fue la vez que pude rescatar, pero va muy de la mano con esto. Ya hay un riesgo elevado de muerte súbita y deben usar terapia de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal, ya, más bien dicho, desfibrilador implantable. ¿Ya? Y la miocardiopatía dilatada es una dilatación ventricular que es progresiva, igual es primaria, puede ser primaria o secundaria eh, a otra entidad distinta, por ejemplo, de hipertensión, sino que esto puede ser taquicardia mantenida, hipertiroidismo, alcoholismo, inclusive en pacientes jóvenes. Se presentan en pacientes jóvenes y en edad media de la vida, aparecen, por supuesto, síntomas de insuficiencia cardíaca y la terapia es la clásica descrita con fracción de eyección baja y eventualmente un trasplante. ¿Ya? Y esto es lo último que vamos a ver antes de revisar el Word con las diferentes preguntas. Ya, esto es igual es un tema que es bien preguntado. Estas preguntas han entrado 9 veces en los últimos 10 años de las pruebas recuperadas. ¿Ya? Así que vamos a ir viendo. Las principales preguntadas son FA. ¿Ya? Un par de palabras de esto: es la arritmia que es más frecuente, hay ausencia de ondas P y es una respuesta ventricular totalmente irregular. ¿Ya? Aparecen muchos electros, generalmente cuando preguntan por electros les ponen algún bloqueo o les ponen fibrilación auricular, son los más preguntados, y hay una fibrilación de la línea de base, ¿cierto? Hay intervalos RR que son todos distintos entre ellos y un complejo angosto, clásicamente. Nunca han preguntado mucho respecto a la causa, ¿ya? Ni clasificación, pero esto puede ser en corazones previamente sanos, que son focos de respuesta rápida, que son gatillados por diferentes factores como falta de sueño, estrés, intoxicación alcohólica, fiebre, y que son focos provenientes de la vecindad de las venas pulmonares. Esto puede afectar perfectamente pacientes jóvenes, previamente sanos, también llamado corazón de fiesta. Esto puede producir inclusive un shock cardiogénico, ¿ya? Lo que sí han preguntado respecto a esto, de este ámbito, es más bien cuando hay un corazón previamente alterado, que aquí es lo más clásico, lo más frecuente, con dilatación de la aurícula, aparecen cambios fibróticos más adelante, esto perpetúa que hay ondas de reentrada, ¿ya? Y el gran ejemplo de esto que más han preguntado es la estenosis mitral que también habíamos visto antes. Es muy frecuente que la FA esté asociada, cuando preguntan por valvulopatía, esta es la que más está asociada y por ende la más preguntada, ¿ya? De lo último, nunca lo han preguntado. La FA puede ser aguda o crónica. La crónica puede ser paroxística, persistente, persistente de larga duración o permanente según el tiempo de evolución. Básicamente, nunca lo han preguntado. Aquí se ve básicamente un ejemplo, focos de descarga y focos de micro reentrada que van surgiendo en la vecindad, ya, de las venas pulmonares. Bueno, los síntomas van a depender un poco de la frecuencia del paciente, puede ser con respuesta ventricular rápida, adecuada o lenta. La rápida sobre 100, van a haber palpitaciones, puede haber insuficiencia cardíaca, puede inclusive llegar a un shock cardiogénico, y embolias, por supuesto, igual pueden haber. Con respuesta ventricular adecuada, pueden haber palpitaciones ocasionales, embolias son, por supuesto, menos sintomáticas que las anteriores, y la con respuesta ventricular lenta, pueden haber eventualmente síncopes más raros, embolias también pueden haber. Ahora, el diagnóstico de esto va a ser por la clínica, el electro, y también pueden haber perfectamente, ustedes pueden pedir un Holter, ¿ya? Lo que sí han preguntado respecto a esto es el manejo en pacientes estables, y también lo han preguntado en inestables. En estables, cardioversión farmacológica con amiodarona es una excelente opción, ¿ya? Y pacientes inestables, cardioversión eléctrica, a partir con 100 joules, 150 y después 200. Ya generalmente requieren dosis altas. Nunca lo han preguntado cuántas veces paletear, tampoco los joules, pero sí han preguntado por cardioversión eléctrica. La anticoagulación a permanencia, uno debiera partirla cuando llega a 48 horas con FA, pero sí, cuando llega el paciente es imposible tú saber cuánto tiempo lleva el paciente con la FA, así que en la práctica uno debe preferir anticoagular a los pacientes, ¿ya? También se puede intentar control de frecuencia, si no consigue llevar a ritmo sinusal, ¿cierto? Y finalmente, ablación por radiofrecuencia en pacientes con un corazón sano, pero que tengan los focos de micro reentrada en la vecindad de las venas pulmonares que dijimos anteriormente, ¿ya? Aquí han preguntado respecto a pacientes estables, inestables y la anticoagulación, ¿ya? La cardiografía farmacológica, tanto como la eléctrica, han sido preguntas. Esta es una pregunta del 2019, mujer de 60 años de edad, consulta por un cuadro de 3 horas de evolución de palpitaciones intensas con disnea, de un pulso irregular a 130 latidos por minuto con presión de 110,70. El examen cardíaco muestra un soplo diastólico
¿ya? Más un pequeño soplo sistólico eyectivo. Su electrocardiograma muestra una taquicardia irregular con complejo QRS angosto. ¿Quién nos está traduciendo? Muy probablemente y que la paciente además tiene una estenosis mitral, ¿ya? Porque le hablan de un soplo diastólico más un pequeño soplo sistólico eyectivo. Ese probablemente es el refuerzo presistólico propio del soplo, ¿ya? Pero no va enfocado a eso, sino que la pregunta es cuál es la conducta más adecuada y va a ser administrar heparina por la anticoagulación y amiodarona para poder cardiovertir a la paciente. La verdad es que aquí esta pregunta igual hay que verla con cierto cuidado, porque tú, si le estás administrando amiodarona a la paciente, en estricto rigor tú deberías anticoagularla varias semanas. Entonces, aquí de todas formas la pregunta menos mala, digamos, vendría a ser la C. De todas formas, ¿ya? Deben recordar que cerca de un 15 o un 20% de las preguntas de una COM se eliminan después. Ya hay un tema con la reacción de las preguntas. Ahora, el Flutter también, ya estamos casi en lo último que vamos a ver. El Flutter es igual es preguntado. Todo, lo que ustedes deben recordar es que igual es un ataque arritmia supraventricular que generalmente va acompañado de un bloqueo de diferente grado, que lo más habitual es que llegue a una frecuencia ventricular de 150, ¿ya? Hay de dos tipos, esto nunca se ha preguntado, ¿ya? El 90% es una macro reentrada al istmo cabo tricuspidio, ¿ya? Y van a haber unas ondas F en serrucho, que en verdad siempre van a ser, sean tipo 1 o tipo 2, van a ser ondas en serrucho, pero van a ser negativas en el tipo 1 y van a ser positivas en el tipo 2. Es la única diferencia al electro, ¿ya? Esta es el istmo cabo-tricuspidio y esta es la onda que se genera de la macro reentrada. Es una vuelta completa que va a través de la aurícula y es la zona del istmo cabo-tricuspidio lo que tiene una velocidad de conducción más baja y que eso perpetúa, ya que todo el periodo refractario eh, se llegue a reactivar por completo y eso perpetúa que la onda siga su camino y la macro reentrada se mantiene descargando siempre. Y eso perpetúa el flutter. Respecto al diagnóstico, la clínica es muy similar a la FA, ya la diferencia es que esta suele ser, no siempre, no siempre, pero lo más frecuente es que esto sea regular, ya que sea una taquicardia regular de complejo angosto. Ya la sonda F en serrucho ya tienen una frecuencia distinta a los QRS, las ondas F van a ser de 300 y los QRS van a depender del grado de bloqueo. Si un bloqueo 2 a 1 van a ser de 150, también pueden ser 3 a 1 y serían de 100, ¿ya? Aquí, por ejemplo, aquí abajo hay un ejemplo de 4 a 1, ¿ya? Que sería una frecuencia de 100 casi justo. No, aquí le daría un poco distinto, le daría un poco distinto. Serían 75. Y 75, claro, dividido por 4. Y acá el tratamiento vamos a ver que es similar al de la FA, ya no hay mucha diferencia, es bastante parecido. Lo que más diferencia podría haber es la forma en que tú haces la ablación por radiofrecuencia, pero tampoco les van a preguntar eso, ¿ya? Cuando más han preguntado esto es en diagnóstico, lejos. Ya, este es un ejemplo de diciembre de 2018, paciente de 40 años con antecedente de reemplazo valvular secundario a una endocarditis bacteriana, consulta por palpitaciones muy intensas con disnea, ¿ya? Tiene un pulso de 140 por minuto, regular, maniobras vagales, observa el siguiente electrocardiograma, ya se ven ondas serrucho bastante frecuentes, que es lo que más nos va a ayudar acá, ¿ya? Cuando ustedes hacen las maniobras vagales se genera un bloqueo, ¿ya? Que se va a mantener en este electro mientras dure la maniobra y esto les va a permitir ver que las ondas serrucho están entre los QRS y eso ya les va a hacer más diagnóstico de un flutter auricular, ¿ya? Por último, antes de mostrarles el Word que les comentaba, vamos a hablar de taquicardia paroxística supraventricular. ¿Ya? Esto es una taquicardia que nuevamente tiene su origen, como dice el nombre, supraventricular, una frecuencia que suele ser de 160 a 220 clásicamente, y que comienza y termina de forma súbita. ¿Ya? Esto puede ser por diferentes motivos. Han preguntado uno de ellos, que es el LAS paraespecífico, un síndrome Wolff-Parkinson-White, lo han preguntado de esa forma, ¿ya? Una sola vez lo han preguntado. ¿Ya? El otro que más, es un poquito más frecuente es la microreentrada al nodo B. Esto no lo han preguntado. Cuando lo han preguntado, les comentaba que la Wolff-Parkinson-White una sola vez. La clínica puede ser asintomático o
puede ser con palpitaciones. Generalmente esto es muy bien tolerado en personas más jóvenes, lo toleran bastante bien y muy pocos hacen shock cardiogénico. ¿Ya? El electro tiene una frecuencia que es bastante rápida, de 160 a 220 por minuto, QRS es angosto, y no van a poder observar una onda P, van a observar una taquicardia regular muy rápida de complejo angosto, siempre sensible a onda P. Las T van a estar conservadas como ustedes ven, pero no van a poder diferenciar la onda P. La T sí, la P no. Y el manejo de esto es, bueno, hay una secuencia que le han preguntado, tiene que ser bien establecida, que es primero partir con maniobras vagales, en segundo lugar, cardioversión farmacológica con adenosina, el paciente generalmente va a responder bien, y si no responde con 6, probar con 12 miligramos. Si no llega a responder con esto, ya no, nunca lo han preguntado, aquí pasa si no responde, ustedes podrían ocupar amiodarona, ¿ya? Y si ya no responde tampoco con esto, hay otras opciones, entre las cuales si no responde a ningún fármaco, ¿ya? O si hay compromiso hemodinámico, ustedes deberían hacer cardioversión eléctrica sincronizada. Yo la he visto una sola vez que ha llegado a ser requerida, digamos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, paciente de 30 años, consulta por disnea, palpitaciones de 5 horas de evolución y con presión de 110/70, frecuencia cardíaca en 180. ¿Ya? El electro muestra el siguiente trazado. Tratamiento inicial más adecuado de los que están aquí. Aquí uno podría, aquí es más quizá más cuestionable, ¿ya? Porque te aparecen diferentes opciones, te aparecen diferentes opciones, ¿ya? Y hay un tema del enunciado. El ENOCOM suele preguntar las cosas muchas veces de dos formas. Dice cuál es el más adecuado o el de elección, y ese es cuando tienes que elegir el que tiene mayor rendimiento. Y en la otra forma que preguntan es cuál es el manejo inicial. Aquí, si por ejemplo preguntan cuál es el manejo inicial, uno podría ponerle seno carotídeo. ¿Ya? Aquí preguntan de las dos formas, entonces está difícil. Yo al menos no habría sabido bien cuál de las dos responder, estoy hablando con seriedad. Dice, el tratamiento inicial más adecuado es, chuta, aquí esto habría que revisarlo, porque lo que correspondería aquí es hacer masaje senocarotídeo y en segundo lugar, si no hay respuesta de nocina, ¿ya? Hay que ver ahí qué es lo que dice la comisión finalmente uno come, si la pregunta queda, verle cuántas buenas hubo, cuántas malas. Hay un tema con la reacción de las preguntas ahí. ¿Ya? Las últimas patologías, para no alargarnos tanto, van a quedar en el Power, ya aparecen otras entidades también, bloqueos, pericarditis aguda, ya angina estable, les voy a mandar el Power, y lo que voy a hacer ahora es que voy a interrumpir la grabación, pero les voy a mostrar el Word que les comentaba para que vean el material que les va a llegar. Bueno.